Sonoro. Las películas más taquilleras de 2025. Sí, ya estamos en ese momento del año. La revisión de nuestras pantallas y de todo lo ocurrido entre el agitado enero y diciembre que nos invita, en este caso, a leer el año cinematográfico a partir de la taquilla. Lo sabemos, leer lo ocurrido en el cine solamente a través del dinero que cada película recauda puede llevarnos a interpretaciones chabacanas y muy superficiales. La diferencia que queremos marcar en Cine Garage es, primero, que no es el único recuento que haremos del año, y después, que lo hacemos interpretando los números sin confundirlos como verdades absolutas o metas. Para hacerlo claro, también nos acercamos a analistas de verdad, y por eso, para revisar cómo se debe a las películas más taquilleras de 2025, invocamos al especialista de la industria y gran amigo de Cine Garage, Edgar Apanco, para ayudarnos con este podcast especial de fin de año. Vamos pues a revisar esos números. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Edgar Apanco, yo no estudié nada relativo con las matemáticas ni con los números. En primera, porque soy muy tarugo, y en segunda, porque soy muy perezoso. Pero cuando veo para todo lo que sirve, nada más escuchándote, no solo aquí, sino en múltiples secciones y apariciones que tienes a lo largo y ancho de los medios de comunicación en México, digo, mira, si sirven para algo, sirven para ser una muy buena persona como tú. Bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Muchas gracias por esa introducción y por esa bonita presentación, aunque debo de confesar que yo tampoco estudié nada de matemáticas como carrera. Sí lo iba a hacer. Originalmente iba a estudiar actuaría, pero a la mera hora me arrepentí y dije periodismo. Entonces, bueno. Periodismo. Bueno, pero le mueves a los números. Eventualmente me moví hacia las revistas de negocios. Ahí estuve 10 años. Algo aprendí, pero... No por mucho. Y eso me regresó a estas tierras cinéfilas, y es bien bonito hablar de los números de cine, sí como no. Yo creo que sí, entonces démosle, porque en una de esas nos falta tiempo, ya ves. Exacto. Que aquí nos enredamos mucho tú y yo. ¿Cómo podemos leer a la taquilla del 2025, Edgar, con muchos regresos, como fue Wicked, ¿no? Sí. Un par de sorpresas por ahí, ver lo que le ocurrió a Frankelda? Creo que hay mucho para platicar, y me gustaría que nos dieras primero un panorama rápido general de cómo estuvo la taquilla, si ya estamos volviendo a los cines, que yo creo que no, o cómo está ese asunto, por ejemplo. Pareciera que, o uno quisiera pensar que cada año que pasa después de 2020 las cosas van mejorando, pero al parecer las cosas se quedaron en el mismo estatus que las dejamos en 2024. No nos movimos mucho en relación con número de boletos vendidos a nivel internacional y en México, de entrada porque mercados que se estaban expandiendo, como Rusia, como Brasil, como Arabia, como Turquía, dejaron de expandirse en ese ritmo. México, por primera vez en su historia, tuvo un decremento en cines, en número de cines, cosa que nunca nos había pasado. Digo, es un decremento mínimo de menos del 1%. Pero está. No deja de ser sintomático que crecimos incluso en los años más críticos de pandemia, con todo y que se cerraron cines, con los que se abrieron en los primeros 3 meses, tuvimos avances en ese año 2020. Entonces, pareciera que nos quedamos, si el saldo se tuviera que decir de alguna forma muy rápida, sería tablas en relación contra 2024. En cuanto a números, en cuanto a qué o cómo vino la oferta, ahí sí hay muchas novedades, porque bien dices, hay regresos como el de Wicked, está con Misión Imposible, está otra vez el reboot de Los Cuatro Fantásticos, y como lo hemos hecho los últimos 2 años, y este ya sería el tercero, si no es que el cuarto, Eso. es que hacemos una revisión rápida a los lugares 11 al 20, y ya después nos clavamos por completo en el top 10, y desde luego le hacemos su bonito paréntesis al cine mexicano, justo por lo que acabas de comentar. Pues si quieres, démosle entonces, ¿no? ¿Cuál sería la revisión rápida del 20 al 11, así como para que también nos acordemos qué fue lo que vimos durante el año, y quien quiere empezar a hacer sus listas, que aquí haremos lo propio de lo mejor, lo que más les gustó, igual por ahí les damos una refrescada. Creo que eso es importante porque va a haber muchas películas que ya estén en plataformas y que puedan revisar si es que ya no las pudieron ver en cines. Lo primero es que en estas posiciones fue un gran año para el terror, eso sí, en cuanto a calidad de películas que vimos y en cuanto a números que hicieron.
Creo que en este año en particular un estudio, Warner, le apostó bien y fuerte a este género y eso la audiencia terminó por pagarlo, por premiarlo de muchas formas. Entonces, una película que se cuela justo al lugar 20 es, en inglés, Weapons, en español, La hora de la desaparición, La hora de la desaparición se llamó aquí. que fue una película muy bien recibida y abajito de ella quedaron Destino Final, Bloodlines, que en el caso de México fue tan taquillera que hizo lo mismo que todas las demás, que todas las anteriores de la saga juntas. De ese tamaño ¡Wow! fue el fenómeno que tuvo esta película en México con todo y que era clasificación C. Entonces, estuvieron esas dos, estuvo Depredador Disney, estuvo, entonces, estuvo 28 años después, entonces tuvimos un O sea, año, estuvieron películas que sí, también están en el género. exacto. Entonces, Sí, fue un buen año para el género y justo con esa, qué bonito abrir con esa película que justo pone la barra en el límite de hasta dónde vamos a llegar, que son casi 300 millones de dólares, que son los números de los años previos, a nivel global, a nivel a global. nivel global. Ok. 300 millones globales es lo que hizo esta película. En México hizo casi 200 millones, lo cual es muy bueno para una película que no era una propiedad intelectual. No era como Destino Final, que sí hizo más de 200, pero pues bueno, Claro. la conocemos de toda la vida y eso es una plática constante, ¿no? Este es un original, claro. Exacto, Sí. este es un original, entonces le fue bien, muy bien. Nos movemos un lugarcito arriba y ahí está, en efecto, Destino Final, el lugar 19, digamos así, del año, con 315 millones bastante dignos. Y un lugar arriba, creo que está la que más aplaudo de este año, porque ni siquiera entraba en una fecha de verano, como estas otras dos sí, que era Pecadores. Ok. Pecadores es una gran suma que tiene este top 20 de las más taquilleras del año, porque es una película muy premiada, original, musical, hasta en cierta medida, Sí, sí. con un tipo de personajes inesperados, digo, para aquellos que van a hacer su revisión de esta película después, Sí, sí. Hay sorpresas por ahí. hay muchas sorpresas, hay una mezcla, no quiero decir de géneros, pero sí de ritmos musicales que la hace tremendamente atractiva, funcionó muy bien en Estados Unidos y también en territorios internacionales, entonces, qué bonito que una película como esta se haya podido colar al lugar 18. Especialmente cuando la enfrentamos, hasta donde quiero recordar, a otras dos que tuvieron una gran campaña de promoción. La hora de la desaparición menos, pero Destino Final sí tuvo una campaña grande de promoción. Pecadores como que la lanzaron y funcionó de boca a boca, hasta donde recuerdo. Sí, y en el caso de México era curioso porque pareciera que iba a tener pocas semanas de vida porque ya llegaba el verano fílmico, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, el que haya construido esa audiencia, el que se haya recomendado, habla mucho y habla muy bien de cómo sí estamos premiando como público en México, en Estados Unidos, a nivel internacional, historias originales. Ok, ¿cuánto hizo Pecadores? Pecadores hizo casi, no, pasadito los 350, 367 millones. Ok. Y aquí ya llegamos al lugar que habíamos dicho, 29, 18. 19, 18, 17 sería. 17. Ahora, Sí. 16 y 15, o bueno, digamos que esos lugares que quedan por ahí, vamos a dejarlos en vacante, porque ahí se meterían dos películas de diciembre de Navidad. La sorpresa a Panco, como en cada podcast aquello, Como la en cada sorpresa a podcast, Panco. porque seguro Sí. van a estar, hay dos opciones, o Bob Esponja, con su nueva película, o también se puede colar Anaconda, que Anaconda es la Ok. incógnita más grande porque no se parece a Jumanji en cuanto a proporciones, pero sí en cuanto a que puede ser un estreno familiar que funcione bien. Entonces vamos a ver si alguna de estas, o incluso Cinco Noches de Freddy, la secuela, que al parecer los números no pintan tan espectaculares como la otra que fue una sorpresa, vamos a ver si una de estas tres logra colarse, ¿sale? Ok, ok. Entonces lo dejamos ahí como paréntesis, pero bueno, nos movemos entonces al lugar 15 y que yo llamaría más bien 16, porque vamos a meter una más adelante que sí tiene que estar. Y Otra entonces nuestro sorpresa, nuevo Panco, lugar venga. 16 es una película china. Aquí hay dos Para películas variar. chinas, exacto, pero esa no es la mayor sorpresa de China. Hay una que es una secuela de una saga súper bien establecida que es Detective Chinatown. Esa está en el lugar 12, que es una secuela spin-off, porque además está situada no en la actualidad, sino en 1900. Y la Wow. que está también aquí, que es un estreno súper atípico de verano, que trata sobre una masacre y cómo unos informantes se escondieron en un cuarto de fotografía, literal, Dead to Rights. Esta hizo, digamos, nuestro lugar 16, 380 millones,
y la otra 454, pero está un poco más arriba. Las menciono juntas para que veamos que ahí hay dos películas chinas que no hay que perder. ¿Cuál es esta última que dijiste? La segunda es Dead to Rights. Ok. Ahora, lugar 15 ya oficial, por decirlo así, Thunderbolts, que es, no sé tú qué piensas de Thunderbolts, a mí sí me gusta. Digo bien porque es un buen lugar, pero a mí la película me parece infame. Oh, bueno, pues a mí sí me gusta con todo lo infame que puede ser, pero me llama la atención que justo lo que tú piensas, lo pensó muchísima gente, porque no la premiaron como uno pensaría que se premia a una película que además abre el verano. Ajá. El kickoff, ya llevamos 2 veranos donde la película que abre el verano no es ese éxito de tamaño Avengers o Spider-Man o X-Men hace muchos años. La Pero película acaba que bien abre el verano, acomodada. exactamente, acaba bien acomodada, pero con números muy discretos. O sea, no llega ni a los 400 millones. Se queda en 382, se queda muy corta. De hecho, esa va a ser la gran constante de este año en cuanto a superhéroes. Bien, todos bien, pero cortos en relación con las expectativas. Entonces, esta es la primera de las 4 películas de superhéroes que hay, y las que Madre siguen mía. no quedan muy arriba, ¿eh? No quedan muy Ok. arriba, lo cual es bueno porque creo que esto sigue demostrando que estamos hartos del subgénero. Hartos Estamos estamos. hartos, hartísimos. Voy a mandar este podcast directamente a Warner. Exacto. Voy a mandar este podcast directamente a Marvel. Voy a mandar el podcast a todo el mundo. Estamos hartos. Hartos Síguele, estamos. Y la audiencia Edgar. lo dijo. Tan Lo hartos están que, demostrando. sí, que el lugar 14, Capitán América, Un Nuevo Mundo. Igual, apenas pasaditos los 413 millones. O sea, tanto así que hizo más taquilla Quantumania. Ese horror, Ok, esa sí, película sí, tan espantosa sí. que terminó por matar al género, bueno, pues ahí están los saldos. Capitán América, que Es- el anterior se vendió como un Avengers 2.5, una cosa rarísima. Bueno, esta ya se vendió como lo que es, una película de un superhéroe, y que ya no alcanza 1,000 millones, se queda en 400. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Entonces, lugar 14 y lugar 13, ahí es donde estaba la otra china que ya dijimos, Detective Chinatown. Lugar 12, El Conjuro. No es la mejor propuesta de terror del año. De la historia, Edgar. De la historia. De la historia, no es la mejor ni de la franquicia, mano. No, hombre. Y la vara ya, no y estaba bien muy que alta. Ya eso. Exacto, que ya es mucho decir. Que bueno, si la ponemos dentro del Conjuro verso solo de las del Conjuro, creo que es la segunda bien, ¿no? Ok. Porque la primera estaba bien. Sí, Entonces, no, pues era la primera. No sabíamos qué tan mal venía el tamal hasta Exacto. que lo desenvolvimos. pues exacto. Ya cuando lo desenvuelves y ves que además ahí viene, eran varios tamales, no solo uno. Sí, no, que que el tenía tamal traía Annabelles, premio. monjas Sí. y demás, dices, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Era como tamal yucatecos que son Tal gigantescos. cual, el tamal pip, Así. así, Sí, así. exactamente. Entonces, bueno, este tamal pip, ¿no? El Conjuro, la última entrega, los últimos ritos, nos dicen que se queda en Ujú. el borde, ¿no? El lugar 12 del año, con casi 500 millones de dólares. Casi. Casi 500 millones. Y en México sí tiene récord. La película de terror más vista en la historia. Eso En sí lo México. consiguió en México, sí. Wow. Con más de 500 millones de pesos en nuestro país. Tan buen gusto. También que estábamos hablando del público mexicano. También que y hablábamos mira, del público mexicano, caray, que estaba No, premiando hombre. Flow y que premió Memorias de un Caracol, cosa que es van verdad. y aplauden el conjuro. Y vamos y ahí vamos como mensa al Conjuro. Bueno, ¿A pues ti el te gustó? No, la verdad es que no. Mira, nunca soy tan de conjuros, o bueno, de esta saga en particular, No, pero es que estos son. pero ya, o sea, sí, ya regan mucho el tepache en estas. Vamos en el número 12. 12. Y en el 11 han de estar infartados porque no pudieron La lograrlo. Frontera, los 4 fantásticos. Vámonos. Vámonos, se queda fuera del top 10. Ujú. Como diría un amigo mío, MPA, Ajá. muy arriba. Yo incluso la habría bajado más. Si fuera por decisión propia, decisiones artísticas, digamos. Si hubiera que apreciar cinematográficamente la película, no estaría en el lugar 11, estaría bastante más abajo. Pero cuéntanos de la taquilla de los 4. Pues Ya ni me mira, acordaba. No, así como tu apreciación hacia Thunderbolt se convirtió en lo que la gente también no quiso ver, aquí le pasó lo mismo. Tuvo una mejor apertura incluso que Superman, pero a la segunda semana se cayó mucho más. Lo normal, para quienes no saben, es que de su primera a su segunda semana, a menos que sea Navidad, donde todos los días son un sábado, en taquilla,
Pero de tu primera a tu segunda semana, las películas se caen entre 40 y 50%, ¿no? Es normal. Eso es lo normal, es lo esperado. Películas muy esperadas se caen mucho menos. Pero en esta, el trancazo fue de más de 60. De hecho, 2/3 partes, 67%, se cayó de su semana 1 a 2 a nivel global, no solo en Estados Unidos. Eso significa que no tuvo piernas, es decir, de su taquilla inicial, tuvo poco recorrido la película y terminó con una taquilla muy corta, de apenitas arriba de los 500 millones. Fue verano, ¿verdad? Fue verano, sí, fue la película, fue uno de los estrenos de verano, de julio Sí, de verano. este año. ¿Le pegó Misión Imposible? Le Al rato pegó, nos cuentas. Pues de hecho es la que está justito arriba y tampoco es que haya hechos números bárbaros, ¿eh? No, pero le pegó. Ya Pero con eso yo, ya con tú eso con eso yo, ya yo eres te- feliz, ¿no? ya con eso tengo. Esas son las 11. Pues mira, es una taquilla bastante variada, muy centrada en el terror. Creo que ahí tenemos una lectura, como lo que decías, el público está aceptando muy bien historias originales. El público, como siempre, le abre campo al terror. Vemos finalmente el declive de la ola superheroica. Sí. Sigue China presente, lo cual que Ujú. creo que ya incluso la taquilla mexicana debería voltear a eso y decir, oigan, si esta película es tremendamente popular en Estados Unidos, siendo mala, y la traemos a México, ¿por qué no nos damos la libertad de que a lo mejor una película igual de mala, pero china, Ajá. que también es muy popular, la veamos en México? Yo creo que eso abriría el paladar de mucha Y gente. este año ya empezamos a tener esa historia que ahorita vamos a contarla, pero sí, si estamos aceptando esas películas y además si China está haciendo productos sí muy locales, sí muy de exaltación, sí muy patrióticos, pero también están apostando a películas que juegan al blockbuster hollywoodense. Entonces, Sí. lo que dices, ¿por qué si estamos volteando a ver esas películas, por qué no empezar a ver estos blockbusters que muchas de las veces pueden ser perfectamente doblados, que México ve 70% de sus películas dobladas, o películas animadas, que la ventaja de la animación es que pasa transparente a cualquier mercado, porque le Claro. pones un doblaje local y ya se convierte en una película en español, y la gente no la va a cuestionar, ¿no? Exactamente. Pues bueno, ese es Pues el ya. top El top 2011. 2011. Ahora sí, vamos con nuestro top 10. Ok, en el top 10 vamos a hacer algo. Primero, del 10 al 5, Ajá. hacemos pausa comentada, y luego del 5 al 1. Me parece muy bien. Entonces, Órale. top 10. Número Tenemos 10. Misión Imposible, la Ya la sentencia habíamos final. cantado, Ya sí. la habíamos cantado, Ujú. entonces ahí se quedó, ¿no? En el lugar Ok. 10. Se sabe el presupuesto de la película debe haber sido 4 veces más de lo que recaudó. Se dice que costó 400 millones y su recaudación fueron 600, bueno, 590 de hecho. Entonces, si por lo menos tendría que haber hecho el doble, que es lo que se espera para que salga una película a tablas en general, porque hay películas que no cumplen con esta norma y no tienen por qué cumplirla. Pero si esa es la generalidad del blockbuster, entonces se quedó muy corta. Que hay recuperación de otras formas, que hay recuperación por extensiones fiscales, que hay recuperación por venta a plataformas, sí la hay, desde luego, pero que se queda corta 100 millones comparada con otras misiones imposibles, que llegaron a 700 millones de dólares, bueno, sí se queda corta. Creo que no le hizo ningún favor el que se dividiera la película. Eso casi nunca ayuda. Solamente le ayudó a Crepúsculo y a Harry Potter, la última. Pues Pero sí, de ahí en pero estas fuera, ya estaban divididas de entrada, esas ¿no? ya O sea, estaban divididas de entrada, exacto. la gente ya sabía que los libros Sí. mismos estaban divididos, ¿no? Exacto, entonces que aquí esté sucediendo eso, bueno, pues sí es no hay que hacerlo. Ahora, la otra película que también tuvo división. Antes que lo digas, pues sí, 600 millones, Misión Imposible, no importa, Tom, ya tienes tu Oscar honorario. Eso es muy hermoso, sí es cierto, caray, ya lo tiene. No importa, Tom. No importa. Tom, tienes tu Oscar honorario, ya con Exacto. eso. Hace Ya con industria, eso. promueve películas, fue de los primeros promotores este año para que viéramos Pecadores. Sí. Entonces, el señor hace industria y se le reconoce y qué bonito que tenga su Oscar Ahí está. honorario. Ahí está. Muy bien el 10, Tom. No Muy te bien el preocupes. 10. Número 9, Edgar. Número 9 queda Superman. ¿Sabes que me regañaron? Porque hice un texto dando mis 10 razones para no ver la película. Y me regañó muchísima gente que no leyó el texto, porque yo sé quién lee los textos dentro del Patreon, que me dijeron, ¿por qué hablas de una película si no la has visto? Y dije, no, estoy diciendo por qué no la voy a ver. Ajá.
Pero es que eso no se puede hacer porque no la has visto. Y dije, exactamente, te estoy diciendo por qué no la voy a ver. Estoy dando mis motivos. Ahí está mi texto, pero nada más quería aclarar Muy bien. y presumir mi texto de 10 puntos por los cuales no vi Superman. Okay. Ahora sí, Edgar, perdón. Pues no, en realidad es muy curioso porque se originó una batalla. Hubo 2 batallas épicas este año. Bueno, 3 si contamos a Emilia Pérez a principios de año. Pero esta fue la segunda, donde todo el tiempo era la batalla de los fans de Zack Snyder contra los fans de... ¿James Gunn? James Gunn, exactamente. James Gunn. Entonces James Gunn. era la batalla de cuál le ha ido mejor, cuál no, cuál sí. Y en realidad es que quedaron muy cerca de una película de la otra en recaudación. No quedaron nada lejos, las dos quedaron en el vecindario de los 600 millones, lo cual está bien, y sobre todo parece está bien para una pretendida franquicia reboteada, que era lo que pretendían, porque recordemos la triste historia de que los 2 anteriores intentos, el de principios de 2000 y El Hombre de Acero, funcionaron como películas unitarias que no tuvieron un Superman 2. Entonces, Dios quiera, para los involucrados, para las arcas y los bolsillos de quienes están ahí, que esta sí llegue a una Superman 2, porque las 2 anteriores no sucedió. Ya después lo juntaron a con otros superhéroes e hicieron su tremendo desastre y es otro de mole, universo. Sí, exacto. Sí. Ya haré mi texto de por qué no voy a ver la 2, pero síguele. Exacto. Síguele. Y luego, la otra dividida, a diferencia Ajá. de Misión Imposible, que funcionó bastante mejor, porque sí era algo muy esperado por los fans, era Wicked. Okay. Wicked va a terminar, la primera hizo 730 millones, y esta va a terminar 100 millones abajo y en el mejor de los mundos acercándose a la taquilla de la primera. Era lo esperado, porque de entrada el acto principal, la canción más conocida, el número más importante queda en la película Están en la 1, primera. Defying Gravity. Sí. Esta segunda era un segundo acto para quienes conocen la obra de 45 minutos que se convirtió en película de 2 horas. Y es bastante solvente, en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué sucede en México? Aquí sí no les va nada bien. Pues no. No somos territorio de musicales. De hecho, no de esos musicales. no de esos musicales y en general no de nada, ¿eh? No, okay. O sea, en la historia del país solamente hay un musical en las 100 más taquilleras de la historia de México de películas mexicanas. Y es con Pedro Infante, seguro. No. Y es de hace... No, es... Usted que hace rato confesó un dato que ahorita no quiero confesar, es nada más y nada menos de ¿qué le dijiste a Dios? Claro. Es el único de música Juanga. de canciones de Juanga, Sí. exactamente. Sí. Y ya de ahí en fuera, bye, no hay nada más de musicales. Bueno, Ok, muy bien. entonces Wicked ahí está muy puesta, en su bonito lugar, 8. Sí. 7, y esta sí es una sorpresa bárbara, Fórmula 1. Fórmula 1, ok. Ajá. Película original, con Brad Pitt, intentando repetir un poco la fórmula de Top Gun Maverick, una gran estrella de cine, acción vertiginosa, una historia medio basada en hechos reales, pero un deporte de moda también. Deporte de moda, donde así como vimos a mucha gente ahora vestidos de rosa y de verde para Wicked o de rosa cuando fue Barbie, no sabes la cantidad de gorras de Fórmula 1 y de chaquetas que me tocó ver de gente que iba en las funciones. A las funciones de Fórmula 1. Curiosísimo. Entonces, ahí está esa película y mira, llama la atención porque fue un éxito allí y en su música. Su banda sonora, joya, por cierto, muy chula. Y 630 millones, la verdad es que muy bien, ¿eh? Ok, producto de mercado muy bien envuelto, le diría yo, ¿no? Exactamente. Estas ya son las 5, 1, 2, 3, 4, no, faltaría una, ¿no? Sí, falta el 6. Las 6. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Parece que estamos en 2010. Sí, acabo de tener un déjà vu. Superman, Misión Imposible, los 4 fantásticos. ¿No? Queridos radioescuchas, queridos podcasteros, no es 2010, es 2025. Y sí, ¿cómo entrenar a tu dragón? La misma historia está en el lugar 6. Así es. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vengo a recordarles que hay un espacio reservado y exclusivo para los Patreons Cine Garage. Ellos y ellas, gente que está suscrita a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/cinegarage, tienen acceso a una cantidad de contenido ya muy grande, siempre relacionada con el cine, desde críticas a estrenos en cine y en televisión, hasta entrevistas y cobertura de festivales. Ahí tenemos regalos para todos y todas ustedes, tenemos funciones especiales de cine, tenemos también descuentos a nuestros talleres y a nuestros cursos, y tenemos sobre todo un espacio en donde nadie más que ustedes puede estar. En este caso, quiero agradecer
personalmente a Miguel Gallegos, Adriana Retamares, Tania Ojeda, Lucía Hernández, Mónica Martínez, Jimena Abas, Rosana Reynoso, Juan Jauregui, Germán Chacón y Miguel Pulido, que son la selección de Patreons para agradecerles personalmente en este episodio. Somos muchísimos más, hay mucha gente ahí ya discutiendo y disfrutando del cine. www.patreon.com/cinegarage. Pueden tener una prueba gratis y decidir si se quedan o no. Si lo hacen, la aportación que ustedes hacen mes con mes, ese pequeño donativo que hacen al Patreon Cine Garage, nos ayuda a seguir produciendo este podcast de cine para todo mundo. Ahí les esperamos, vengan, súmense. Ahí adentro está la discusión, ahí adentro solamente los Patreons. Nadie más puede ser parte del mundo Cine Garage. www.patreon.com/Cine Garage. ¿Algo más que decir de Cómo entrenar a tu dragón? Además de que es la misma historia, con los mismos diálogos, con los mismos encuadres, con Todo el igual. refrito del refrito. No hay Con- que comentarle más, ¿o sí? Pues es que es un curiosísimo live action donde evidentemente no sé a qué hora entrenaron a esos dragones, ¿no? Para que se considere live action. O sea, Es como el Rey León, o sea, Ajá. todo está por computadora. ¿Cuál live action? ¿A qué hora ¿no? los pusieron a actuar? ¿A qué hora tallerearon con los leones? ¿A qué hora no se Sí. comieron a una hiena? No sé. ¿Cómo castearon, no? ¿Cómo Le castearon? preguntan el Joker, ¿cómo castearon a los dragones, señor director? Exacto. Creo que la pausa nos sirve para hablar de únicamente las 4 películas mexicanas que sí tuvieron una taquilla destacada. A ver, Creo que vale la pena aquí hacer el paréntesis. ¿Por qué? venga. Porque justo ahorita decíamos del top 100 histórico mexicano. Bueno, este año, otra vez, igual que el pasado, solo 4 películas se colaron al top 100. ¿Cuáles son estas? En orden, la cuarta que se cuela, ¿Qué huevo Sofía? 50 Ajá. millones. La más taquillera de Carlos Santos. Cuarto lugar, también se cuela, con 51 millones, un milloncito más, Soy Frankelda. Soy Frankelda. Lo cual es todo un mérito, la verdad, más allá de filias, fobias que despierde la película, sí es todo un mérito porque parecía que no la iba a hacer. Empezó con una taquilla de 12 millones, que en un universo normal hubiera terminado con 25 o 30. ¿Qué sucedió? La gente la recomendó, se empezó a hacer conversación y terminó por ser vista por más de 800,000 espectadores. Mira, Lo cual son los segundos mejores números para una animación en este lustro, detrás de la última entrega de Los Huevos, un rescate de huevitos. Entonces, bien por más de Frankelda. 800,000 espectadores. Más de 800,000 espectadores. El segundo es Mis Reyes contra Godínez, Las Vegas, Las Vegas. que puesto en términos comparativos contra su antecesora, sí es un bajón importante porque la otra venía de más de 200 millones y esta se queda con apenas 71 millones y 1 millón de espectadores. Es decir, sí hubo una erosión en cuanto público de la franquicia. Y el primer lugar del año, que además se cuela al top 20 histórico de películas mexicanas, Mesa de Regalos. Ok. Es la más taquillera y eso confirma que enero es un gran mes para el cine mexicano. Porque ahí ya se estrenó Infelices para Siempre, Noche de Bodas, El Roomie. Entonces es una buena ventana para que se estrene algo. Este año viene Un hombre por día, Un hombre a la semana o La nueva Diana de la Reguera, que inteligentemente van a tomar esa fecha, ¿no? Claro. Ya le midieron, ¿no? Ya le midieron. ¿Qué sucede con el cine mexicano? Tuvimos una baja en espectadores y en ingresos. No hubo más taquillazos. De ahí para abajo son películas de 500,000 o menos espectadores. Y bueno, pues habrá que seguir pensando en mejores historias que sí conecten con la gente porque este año no sucedió. O habrá, de entrada, y habrá que también pensar cómo hablarle a la gente Eso es lo más importante. que ya está viendo cine Sí. mexicano o que no quiere ver cine mexicano, a los dos, y son cosas distintas, se les tiene que hablar de forma distinta para repetir en lo posible el fenómeno de Soy Frankelda. ¿En qué sentido? En que vean la película antes de juzgarla Sí, y luego decidan recomendarla o no. exacto. Y que la conversación para recomendarla o no esté basada en opiniones interesantes como la tuya o opiniones fundamentadas como las de muy buenos críticos de cine que hay por ahí y que ninguno es influencer y que ninguno tiene millones de visitas en YouTube. Esa crítica está en otro lado. Creo que ese fenómeno como público nos tiene que hacer pensar en si le dimos chance a una película
interesante, histórica, porque es el primer largometraje mexicano hecho en stop motion, lo cual ya la hace una película histórica. Si ya le dimos la oportunidad a esa, ¿qué nos impide hacerlo con las demás? Ya vimos que esta película, como dices, abrió conversación, ya tiene su puesto y el público mexicano ya la tiene en la memoria. ¿Por qué no hacerlo con las demás? Esa es mi pregunta y ahí la voy a dejar, mi estimado Edgar. Y coincido con la pregunta que dejas, me parece muy Muy adecuado. bien. Y eso, ¿cómo vendemos nuestras películas para que generen conversación? Porque películas buenas hay. Sí, claro, películas buenas hay. De todas las que dijiste, más o menos, ninguna es un bodrio insoportable, No, honestamente. O no, no, sea, no. son películas de entretenimiento de un nivel bastante decente. Entonces ahora a ver cómo las empaquetamos para que la gente sí acuda al llamado, ¿no? Como sí acudimos Claro. con Frankelda. Esas son las cinco que se colaron, 1, 2, 3, 4, 5, al top 100 de Exactamente, México. Ok, exactamente. Así es. ok. Y ahora sí, Luego, volvemos seguimos, al top internacional. volvemos al top internacional. Y aquí, curiosísimo, dos películas asiáticas. Quinto lugar, Demon Slayer. Ajá. El Castillo Infinito, que su antecesora, Mugen Train, fue la más taquillera en 2020. La razón es obvia. Cines cerrados, pocos mercados abiertos, esta sí tiene una fanbase construida muy grande, muy importante. Hizo 520 millones en ese histórico, tristemente histórico 2020, y esta con una audiencia construida todavía más grande, con la misma lógica de que va a ser una película para cine que conecte dos arcos narrativos, termina por hacer 730 millones. Wow. Si no es que todavía un poquito más con las pantallas que todavía tiene en China en este último mes. Claro, nada más porque para decirle a la gente, estamos grabando a inicios de diciembre. O sea, todavía nos faltan algunos números. Esto puede descuadrarse un poquito, aunque viniendo la información de ti, poca variación va a hablar. Poca Va a variación variar. ahora, sí, exactamente, pero esto ya es histórico que se cuele a este top 5 con estas cantidades porque solamente habrá, bueno, será un año repleto de animaciones, ¿eh? Parecía que no iba a suceder, pero bueno, que sea una animación, un anime japonés, con esta recaudación y que tuvo además muy buenos números en Estados Unidos, es la película extranjera más taquillera en la historia de Estados Unidos, le ganó al Tigre y al Dragón, que tenía el récord. También tuvo un gran estreno en China, donde le fue estupendamente bien, y desde luego en Japón es la película más vista y más taquillera de la historia. ¿Cuál hace el número 2? Mugen Train. Entonces, Demon Slayer hace unos datos históricos. Cuarto lugar. Vamos al cuarto lugar. Y es una franquicia que conocemos bien. Jurassic World. Renace. Sí. Se cuela al top 4, 868 millones. Se queda muy lejos, o bueno, poquito y más lejos de las anteriores. Pero a final de cuentas esto es una fatiga de franquicia. Y es normal. Sí. Cuando regresa esta franquicia hace 10 años, hace más de 1.500 millones. Y la que luego va sigue bajando. hace 1.300. Y la que sigue apenas araña los 1.000. Y entonces era de esperarse que esta, con todo y que nos dicen que es otra nueva trilogía y que es distinta, se siente todavía hereditaria de la anterior. Porque no ha Claro. pasado tanto tiempo, además. Sí. Entonces, Y porque le mueven poco a la línea argumental exacto, también. no hay la que mueven decirlo, mucho. ¿no? Si uno ya vio las anteriores, dices, la puedo brincar, la puedo ver después. Pero quien sí quiere ver una película evento, bueno, ahí la tiene. Pues sí. Le fue bien Sí. en México, le fue muy bien, es top 20 histórico. Le fue bien en territorios complicados para cine hollywoodense como China, ¿no? Que ahora es complicadísimo que algo le vaya bien. Entonces, ahí está con su cuarto lugar muy digno. Ok, antes de pasar al tercero, Scarlett, no te preocupes, vamos a votar por tu Exacto. Oscar honorario y en algún momento va a llegar. Tú tennos confianza, Exacto. Scarlett, sabemos que nos escuchas. Así es. Nada más, nada Sí. más. Bueno, yo a Jonathan Bailey también le digo lo mismo. Bien. A los dos, A los dos. A los dos. Número 3. 3. Mundial. Esta sí es una sorpresa bien rara, A que ver, repite un poco el fenómeno de Super Mario, pero feo. Minecraft, una película de Minecraft. Ok, Digo para sí. feo porque Super Mario estaba más coqueta y esta, no es que esté mal, nada más estar como rara, ¿no? Sí. Y es raro que haya terminado con 950 millones de dólares. Wow. O sea, números bárbaros, muy parecidos, por cierto, a los de Jumanji. Esta fórmula de estamos en el videojuego y somos chistosos y hacemos y tenemos como un alter ego más joven. Y bueno, pues sucede que ese factor entre que nostalgia, entre que el videojuego, entre que actores que conocemos bien, la fórmula funciona. La fecha además era la misma o muy parecida a la de Super Mario, abril. Es decir, se sale de los límites del verano, que eso es bueno para la industria.
Y terminamos con un producto que ya tendrá secuela, obviamente, Seguro. que parecía que llegaba tarde. Yo tenía esa sensación de que una película de Minecraft tenía que haber sucedido en 2019, no en 2025, pero al parecer mi lectura no era la adecuada. El No. público dijo, siempre es tiempo para un Minecraft y habrá más. Y ahí está. Y ahí está. Entonces, bueno, pues eso quedará en tercero, a reserva que, y aquí hacemos un segundo paréntesis, una siguiente película se cuele y desplace a todos para abajo, que es lo más probable que vaya a suceder, ¿no? Con Avatar. Avatar. Avatar Bueno, de sí. seguro va a terminar con 1.500 millones. No me atrevo a decir 2.000, que sí es lo que hicieron las anteriores, 2.000 y 2.700 millones, porque una vez más, fatiga de franquicia, el mundo cambió, las películas ya no aguantan 15 semanas, 14 semanas, 10 semanas, con caídas mínimas, tenemos un mundo distinto, entonces sí creo que no va a ser esos números de locura, pero sí se va a quedar, vaya, 1.500 millones. No, ninguna película más que una o dos de este año lo van a alcanzar. Ya lo quisiera Tom Cruise con Ya lo todo su quisiera Oscar Tom honorario, Cruise, ya ¿no? lo Sí, quisiera sí. quien fuera, mano. Quien fuera mi Scarlett, todos ya lo quisieran. Saludos, Entonces, Scarlett, otra saludos vez. Scarlett, otra vez, así es. Este podcast fue patrocinado por la Scarlett Johansson, no. No fue patrocinado para Scarlett Para Johansson. Scarlett, exacto. Eso estamos haciendo Sí, para ella, nada para más. ella nada más, exactamente. Bueno, entonces esa puede que desplace a todas para abajo. Pero vamos Vamos ahora a sí ver. con el top 3, que sería lo A ver. lógico, ¿no? Minecraft fue la 3, ¿no? Ajá. Ah, Sí. y es que hay otra que también se puede colar y puede desplazar a todas para abajo, mano. A ver. Zootopia 2. En España le fue muy bien, ¿eh? En España le fue increíble. En China, nada más para que dimensionemos, en su fin de semana de estreno, va a ser lo mismo, bueno, más bien, va a ser $200 millones, o hará 200, o son 200 millones, que es más que cualquier estreno hollywoodense post-COVID, y Ajá. prácticamente es el más grande de la historia, incluso mayor que Ok. Avengers. Y su taquilla final en China va a ser más grande que todos los otros estrenos hollywoodenses estrenados en China juntos. Wow. De ese tamaño es el monstruo Zootopia 2 en China. Y eso que secuela. Y eso que secuela, entonces, pero es un poco el fenómeno Moana e Intensamente, que rebasaron por mucho al anterior. Entonces, sí, va a ser 450 millones en China, más 400 en Estados Unidos, ya son 800 en dos mercados. Y que hagas otros 600, 700 en mercados internacionales, la cifra ya se te fue para más de 1.500 millones. Entonces puede que Zootopia termine en el top 3 del año en una de esas, ¿eh? Nada más para que Cantado sepa. está. Cantado está. Cantado está. Muy bien. Mientras eso sucede, mientras Avatar y Zootopia desplazan a las demás en todo lo que ustedes escuchan y vuelven a escuchar Me siento operador de aeropuerto. Así. Exacto. Exacto, que aterriza y entonces el slot sí, se abre. Va aterrizando, va a despegar. Exacto. Este ya va en modo crucero. Número 2, Edgar. Lilo y Stitch. Por increíble que... Pues no, es que ni es por increíble que parezca. Pues era un poco obvio, ¿no? Aquí, sí. ¿qué es lo que se materializa? Lo que ya habíamos visto con Intensamente, que era el caso de una película muy querida que siguió construyendo audiencia en la plataforma. Más generaciones y más niños siguieron viendo Intensamente en su plataforma de streaming. Lo mismo sucedió con Lilo y Stitch. Sí. Era una película que en su momento le fue bien a secas. No fue un fenómeno de locura en ningún lugar. Pero lo que sucedió, vinieron secuelas para televisión, vino un fervor curiosísimo que se hizo en torno a Stitch, ¿no? Y la película aguantó rete bien. 1.038 millones. Es hasta ahorita la segunda más taquillera. Que se va a mover al cuarto, o sea, al cuarto lugar. Probablemente. Que tampoco está mal. Probable, casi seguro que no está nada más. Más de 1.000 millones, por Dios, ya lo quisiéramos todos, ¿no? Hasta Scarlett Johansson. Pero, Hola, Scarlett. Hasta Scarlett. Pero 1.000 millones está muy bien. Segundo lugar seguro. Cuarto lugar probable. Es una locura. Muy bien. Ok. Número 1 mundial. Número 1. Curioso que ya habíamos dicho, hay una animación japonesa, Demon Slayer. Está la animación gringa, Zootopia, que queda en tercero o cuarto, pero que queda ahí. Y la más taquillera del año es una animación china. Eso sí es una sorpresa. Eso sí es nuevo. Eso sí es nuevo. Es otra vez una secuela que, al igual que Intensamente y Moana y Zootopia 2, se crecen en relación con la primera. La película se llama Nesha 2, El Renacer del Alma, y ese fue el título que tuvo en México, el subtítulo. Esto es importante por justo lo que decías hace algunos minutos.
la película sí hubo un distribuidor que se atrevió a traerla a México. Llegó a México en septiembre, también tuvo estreno en Estados Unidos en su momento, muy cerca del Año Nuevo Lunar cuando se estrenó la película, y después tuvo un reestreno grande en verano, donde no le fue muy bien honestamente, pero ya con su primer estreno había tenido números decentes en Estados Unidos y en China fue una película, un fenómeno que se desbordó. Habrá quien diga, bueno, pero es que en China son números autorreportados. Bueno, perdón, pero en todas partes del mundo son números autorreportados, Sí, ¿no? sí. No hay nadie que juzgue Ajá. las listas, ¿no? Sí, entonces, ninguna película en la historia había hecho 1,000 millones en un solo país. Ni siquiera Star Wars, El Despertar de la Fuerza, ni siquiera la que sea, ninguna había logrado eso. Y esta consigue la meta. No contentos con eso, llega a 2,000 millones en un solo mercado. Uno solo. Entonces, esos sí son números de locura. ¿Dónde está ahorita esta película históricamente? Es la más taquillera del año y es una de las 5 más taquilleras de la historia a nivel global. Madre mía. Ahí Madre está mía. esta película. Está bajito de Avatar, la primera. Está bajito de Avengers Endgame. Después sigue Avatar, El Camino del Agua. Después Titanic. Y después viene esta. O sea, está peleando con James Cameron. Está peleando con James Cameron. Eso es lo que está haciendo esta película. ¡Wow! Sí. Ahí está el dato, ¿no? Y lo O sea, más curioso es que si uno ve esta película, no necesitaba conocer la primera. Yo la fui a ver las salas de cine, tenía interés por ver qué fue lo que premiaron. Y así como todo en China es gigante, empezando por su población, en esta película todo es de un épico desbordado. O sea, vamos a pelear contra el ejército, 200 millones del ejército. Todo es tamaño monstruo. Es como el monstruo mercado de los Simpson. Eso revela nuestra edad. Sí. Pero todo es gigante, incluyendo su taquilla. Entonces, más de 2,000 millones de dólares para la más taquillera y es apenas la segunda vez en la historia que la más taquillera del año no es hollywoodense. Deben estar que echan rayos allá en Los Ángeles y en Nueva York también. Sí, Porque debe no haber sé- juntas de emergencia. Debe en haber fin juntas de año, sí. emergencia de qué hicieron y hay que rever esta película 700 veces y qué es lo que hicieron bien para que fuera la más taquillera del año, porque sí es un fenómeno que va a tener que estudiarse por los años. De verdad, es una cosa de locura y lo mejor es que es una buena animación. Nos da tiempo para echarnos el top 10 del cine mexicano. Top 10 del cine mexicano de este año: Mesa de Regalos 1, Mis Reyes 2, Sí. Qué Huevos 3 y Frankelda. Las 4 Ok. entran al top 100. 5 y 6 también son comedias. Quedan Mamá Reinventada, con 36 ¿Es millones. la de Erika Buenfil? Es la de Erika Buenfil, así es. Y en sexto, Loco por ella, que es la película de Rodrigo Nava, dirigida por Rodrigo Nava, que es remake de una película española. Las dos están bien. El 7 creo que sí es una gran sorpresa. Kenia Oz, la OG. ¿Qué sucede aquí? No es un concierto, es un documental. Y si nos ponemos serios, somos muy serios y profesionales, es el tercer documental más visto en la historia de México. Solamente ¿Ah, sí? detrás de Presunto Culpable, que hizo casi 80 millones, y de Panzazo, que hizo casi 50. Y desde entonces, hace más de 10 años, no teníamos un documental tan exitoso. Sí es un concierto, es verdad, pero sobre todo es un documental de qué sucedió durante la planeación de esa serie de conciertos de Kenia Oz. Ujú. Que es importante notar, uno, el poder que puede tener un documental o un concierto filmado, y sobre todo Kenia Oz como figura. Kenia Oz vende boletos. Llevó a Claro. 200,000 personas a que vieran, con un sobreprecio además, su Sí. película y le fue rete bien. Entonces, eso es para notarlo, que ahí está en el séptimo Toma Kenia eso, Oz. Shakira. Exacto. Octavo Eso, se toma eso, Shakira. Octavo, y esto sí me da un poco de tristeza porque el año pasado tuvimos 2 películas mexicanas en el top 6 de las más taquilleras. El año pasado estuvo Turno Nocturno y estuvo Jugaremos en el Bosque. Ajá. Y este Terror. año, Terror, y este año la que se queda, pero bastante más abajo, esas tuvieron más de 40 millones. Y este año No Me Sigas se queda casi llegando a 20 millones. Es bueno porque es la primera producción de Blumhouse en México. Y es malo porque no hizo los números de a lo que nos Que tiene estaban acostumbrados esperando. el terror. Exactamente. Sí, Pero sí, bueno, sí. de que ahí estuvo en el top 10, ahí se quedó.
Y es un buen intento, lo voy a tratar de resumir lo más posible porque no es la primera vez en particular que el cine de terror en coproducción con Estados Unidos intentan hacer un producto que funcione en los dos lados de la frontera. Eso ocurrió mucho en los años 80 y Erika Buenfil tiene su lista de películas en coproducción gringa de terror. Y yo creo que más allá del que nos haya gustado o no, que haya hecho los números o no, creo que si este ejercicio continúa, vamos a tener por ahí cosas interesantes o por lo menos divertidas. Exactamente. Cierran el conteo en el lugar 9, Desastre en Familia, la de Itatí Cantoral con Albertano. Y en el 10º, otro concierto, Juan Gabriel, Mis 40 en Bellas Artes. Claro. 18.290.000 espectadores, que en este caso, 250.000, que en este caso no pagaron un sobreprecio como Kenia Oz. En este caso, Cinépolis, que fue quien la distribuyó y exhibió, dijo, vamos a dejarlo a precio normal. Claro. Y la gente dijo, claro, jaló, fueron y ya sabes, estaban echando sus shots de tequila en el cine y, claro, no, y toda la cosa. Entonces, eso está interesante. Películas que se quedan afuerita del top 10, Tormento, de la cual hay un podcast muy chulo aquí. Sí, aquí en Cine Garage hablamos con Olayo Rubio de su película. Está Batman Azteca. Ok. Déjame estar contigo, Un cuento de pescadores. Mi favorita comercial de este año que fue Autos, Mota y Rock and Roll. Ajá. Amores Perros en su 25 aniversario también se cuela al top 20. 6 millones de pesotes, bastante bien. Lo que dice el corazón, una película, un drama que habla sobre autismo. Corina alcanza a arañar el top 20. Y al parecer, el estreno de Consuelo Duval y Memo Villegas, Borrón y Vida Nueva, se cuela al top 20. Ok. Con la posibilidad de que entre, así como ya hablamos de Anaconda y de Bob Esponja. ¿Cuál es nuestro avatar? Nuestro avatar es Omar Chaparro, que llega con Milagro en la celda. Bueno, aquí no se llama Milagro en la celda 7, aquí recibe otro nombre la película, pero bueno, es el remake de la película surcoreana, a su vez, y también después película turca. Milagro en la celda es la película, el drama motivacional con el que Omar Chaparro intenta conquistar la fecha de Navidad. Pues mira, no está nada mal la lista. No, la lista y es muy mexicana, variadita, Bastante sí. variadita, me da mucho gusto que haya eso. Hay drama, hay comedia, hay conciertos, hay terror. Ajá, entonces es una lista bastante compleja y bastante interesante por revisar, sobre todo si llegamos a este punto, justo lo que decíamos al inicio, revisar Corina, revisar Autos Mota, porque van a estar en plataformas y vale la pena verlas por ahí, ¿no? Sí. Autos, Moto y Rock and Roll fue una gran película. Sí. Déjame estar contigo, es una gran ¿verdad película. ¿Verdad que sí? Es bien buena. Claro, entonces, Tormento la verdad está bien, ya puse ahí mi crítica, ya la platiqué con Olayo. Corina tiene un fanbase brutal. Ajá. Yo creo que hay muchas cosas que revisar por ahí. Tenemos que revisar cine mexicano, tenemos que ir a verlo más allá de la taquilla, gente, para sacarnos de películas que repiten muchísimo ciertas fórmulas, ya hablamos del cine de superhéroes, y otras que están intentando encontrar caminos distintos para hablarnos. Hablando de superhéroes, un Batman Azteca que hace una cosa Batman Azteca, chulísima, exactamente. Bien interesante, ¿no? Exactamente, entonces ahí está la recomendación. Edgar, te quiero agradecer enormemente. ¿Alguna favorita de la listota que te acabas de echar? Pues mira, ¿Tu favorita del año está aquí o no? Mi favorita del año no está aquí porque no fue un estreno comercial. Es El Último Azul, o El Último Azul, ¿no? La película brasileña. Pero de las mexicanas comerciales, ya lo dije, Autos Mota me gusta muchísimo. Creo que es un cine que no se hace en México, este cine cámara en mano, ultra comercial o con pretensiones ultra comerciales y que además revisa nuestra historia, que somos no precisamente los mejores en cine, para revisar nuestra historia, y este es un episodio curioso, divertido, con el protagonista todavía vivo, entonces es una joya de película, me gusta un montón la verdad Autos Mota, y El Callejón de los Milagros que tuvo su reestreno por su 30 aniversario. También, qué chulada que eso sucedió, me da muchísimo gusto que eso haya pasado. Sí, pues bueno, ahí están las recomendaciones. Tenemos dos podcasts del Callejón de los Milagros aquí en Cine Garage. Uno con el buen Sergio Guidobro, al cual le mandamos un abrazo en cualquier dimensión que se encuentre. Otro con don Jorge Fons, director de la película, que también le mandamos un abrazote en cualquier dimensión que se encuentre. Exacto. Para que los chequen. Edgar, de verdad, tu sabiduría no cabe en este podcast, con lo cual me veo forzado a detenerlo en este momento para no seguir la plática, porque además no tenemos mezcal en la mesa, entonces así no se puede. Qué barbaridad. A ti, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Es un gusto que tengamos esta bella tradición decembrina de hacer este recuento.
chulada. Yo feliz. Chulada de que lo hagamos cada año. No sabes cómo te lo agradezco. Y pues bueno, qué bueno que hablamos de números porque los números cuentan historias. ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden ver en Heraldo Televisión los viernes y me pueden escuchar en Paloma y Nacho el podcast los sábados, uno sí y uno no, 10 de la mañana MBS, y me pueden leer en Paloma y Nacho y en mis redes sociales. Ahí estoy bastante activo. Soy el loco de los números, entonces ahí me pueden encontrar como El Apanco. El Apanco. Ahí estamos, Edgar. Un abrazo, muy feliz año. Nos veremos pronto. Igualmente, abrazote. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.